mayor parte de las piezas por su propio peso se sumergen. Seguramente algunas otras partes constitutivas de la aeronave pueden hacer, por ejemplo, los asientos, algún equipaje, eso puede llegar a... Hasta chalecos salvavidas. Los chalecos salvavidas, los cuerpos mismos en caso de existir. En cuanto a la aeronave que vos mencionabas, es lo último que hay, es lo que tiene la mayor tecnología. Hasta ahora la Marina Australiana estaba buscando con aviones denominados P-3 Orión, que son de características similares a los que tiene la Armada Argentina aquí. Pero la evolución de ese P-3 Orión es este avión que tiene únicamente la Marina norteamericana. Ese Poseidón. Que es el P-8 Poseidón. Obviamente es un tanto tecnológico en los cuales recién los están poniendo en servicio la Marina norteamericana. O sea que te diría que es lo top en materia tecnológica, en este tipo de aeronaves, ¿no es cierto?, que tienen diversas tareas y entre otras la de búsqueda y rescate. Ahora, es interesante, digo, preguntarles a los dos, quizá la última tragedia con un impacto similar, o por lo menos por cómo se arrastraron o cómo fue el operativo, fue la tragedia aérea de Air France, que también... supuestamente, comparándolo con entendiendo que este avión podría haber impactado con el océano, sucedió eso, ¿no? Con esa historia donde un año después encontraron la caja negra, por ejemplo. ¿Qué diferencias hay de cómo comenzó esa búsqueda a esta, por ejemplo? Por lo pronto, en el caso de France, hubo una comunicación diciendo que tenían un problema, que, como decía el señor, tenían el punto dato para empezar la búsqueda. Entonces ya el área estaba restringida. Por otra parte, inmediatamente Brasil y Francia habían lanzado unas boyas derivantes superficiales para ver hacia dónde se podrían ir esparciendo los restos, y conociendo la zona después pudieron ir con equipos oceanográficos para hacer la búsqueda en el fondo de las cosas. Pero fue en el término de... a las 24 horas ya lo estaban buscando, acá estamos a 12 días. Y no hay nada. No sé, señor. No, yo lo que considero es que todo este tipo de operaciones de búsqueda y rescate, en la medida en que pasa el tiempo, todo se complica y se dificulta. Pensando que si cayeron al mar, esta gente, lamentablemente, las expectativas de vida, te diría que excepto un milagro, son nulas. Diferente es, bueno, si hubieran ido a tierra, ¿no? Por las mismas características del mar. Y por eso los esfuerzos de búsqueda, es prioritario poner el mayor esfuerzo, valga la redundancia, en los primeros días. Pero acá se empezó a buscar en otro lado, ahora pasamos a miles de kilómetros de la posición original. O sea que acá lo que se busca es develar el misterio. A ver, tanto para la historia de la aviación es un accidente sin precedentes, y tanto para la historia marítima también es una búsqueda sin precedentes. Yo creo que puede haber habido algún antecedente, yo no los conozco todos en detalle, pero ha habido casos en los cuales ha habido desapariciones misteriosas. Esta famosa historia del Triángulo de las Bermudas, recordarás vos, Nicolás, con esos aviones norteamericanos que... Ya es parte del mito también mundial, en cada viaje, pasa por ahí. Pero bueno, es un tema en el cual ya uno no puede precisar porque empieza a haber diferentes hipótesis. Claro, porque sobre eso es interesante. Si uno se pone a repasar lo que se ha comunicado, hasta llega a sonar gracioso. Abducción de ovnis, agujeros negros. Esto es lo que están hablando los medios a nivel internacional. Desaparición repentina, impacto en el agua, impacto en tierra, secuestros, intervención de grupos terroristas. Son hasta ahora quizás las teorías más llamativas, porque algunos sostienen que el avión podría haber impactado en el mar, como podría estar secuestrado en algún aeropuerto de alguna zona. Vamos a hablar de algo que me interesa muchísimo, que es el tema de los radares. Porque yo el otro día, cuando fui a hacer un informe justamente por este tema, fui a los simuladores de aerolíneas argentinas, que son los simuladores que mayor categoría tienen en el entrenamiento de pilotos. Volar en esos simuladores es lo mismo que volar un avión, lo han dicho los propios pilotos. Me contaban el tema de la radarización, que es complicado, sobre todo a mar abierto, ¿no? Hay señales que son como vírgenes o sin señal en el sistema de monitoreo. O sea, hay momentos donde no hay un registro preciso como si estuviese realmente monitoreado en tierra el avión. Así es. ¿Qué pasa con los barcos y el alcance a la señal, no? Bueno, es decir, los radares tienen un alcance máximo. A partir de ese alcance, que está en función de las características del espectro electromagnético y las condiciones ambientales del momento, porque eso también van variando. Las condiciones ambientales influyen en el alcance radar, puede aumentar, puede disminuir. Y las aeronaves en los tránsitos transatlánticos en algún momento quedan fuera de la cobertura de los radares terrestres, ¿no?
Y ahí es donde se sigue, digamos, la navegación aérea solamente por estima y por informaciones que le va pasando a los satélites, pero fuera del alcance de cobertura radar. En esta zona hay barcos, no hay barcos, barcos pesqueros, alguien que lo pueda haber visto, alguna señal de ese avión, o es imposible considerar eso. Es muy poco navegada esta zona. ¿Por qué? ¿Porque es complicada? Digo, por los vientos, por... Bueno, es una zona complicada, como te decía, Sí. por los vientos, las olas. En realidad no tenés nada cerca. Lo más cercano a este punto son las islas Kerguelen, pero estás a 2000 y algo de kilómetros de Australia. Las rutas comerciales van por el norte. Puede haber algún pesquero eventualmente, pero... De hecho, lo que decía el señor, el tema de radares, tampoco tiene cobertura de radar, porque ¿dónde podés instalar el radar si ni siquiera tenés un lugar en tierra para ponerlo? Y con poco tránsito, poco tráfico marítimo, nadie lo ha pensado. Así que esa es una cuestión, ¿no? Barcos, muy pocos. Y en la zona, digo, pensando que por lo general, digo, a mar abierto es una situación complicada la navegación porque consideras que el tiempo o el clima va cambiando constantemente. Sí. Esto al dificultar, digo, la operación de posible encuentro de alguna pieza, de algún rescate o de alguna visualización, ¿qué otra dificultad le genera a la gente que va arriba del barco? Porque también me imagino que para todos aquellos que están expertos, científicos, ingenieros que deben estar involucrados en esta operación donde intervienen varios países, ¿qué es lo más difícil de coordinar en todo esto? Sí, normalmente siempre en el mar hay diversas zonas que diferentes países se asignan sus responsabilidades de búsqueda y rescate. Por ejemplo, en el caso de la Argentina, tal vez no hablemos exactamente, pero podemos hacer una comparación. La responsabilidad marítima de la búsqueda y rescate argentina la detenta la Armada Argentina a través del Servicio de Salvamento Marítimo. Y la zona de responsabilidad parte aproximadamente desde la frontera entre Brasil y Uruguay, va hasta el medio del Atlántico y se extiende hasta las costas antárticas. Imagínate la envergadura, ¿no?, de esa zona. De la misma manera, Australia o otros países tienen dividido sus diferentes áreas de búsqueda. Entonces, normalmente, la autoridad de aplicación, ¿no?, que como te decía, en nuestro caso sería la Armada Argentina, es la que comanda, dirige y organiza la búsqueda con diferentes medios, con medios propios, con medios de la Prefectura Naval Argentina, y hasta se le subordinan buques mercantes que están haciendo su tránsito normal. Los buques tienen la obligación de acatar las órdenes de la autoridad SAR, como se llama, en realidad SAR es Search and Rescue, búsqueda y rescate. Sí. Tienen la obligación de acatar, que es el caso de este buque noruego, ¿era? Noruego, que fue desviado de su ruta para llegar como... Primer barco a ver si encuentra algo, mientras van llegando los demás. Después, cuando llega normalmente una unidad del Estado, ¿no?, podría ser un buque de la Armada, un buque de la Prefectura, se constituye lo que se llama comandante de escena en acción. Y a partir de ahí empieza a gobernar y a dirigir a todo el resto de los medios de una forma sincronizada, porque no se puede hacer una búsqueda al azar, cada uno buscar por donde entiendo. quiere. Ahora, Rafael, Ariel, la verdad que en un mundo de tecnologías, en un mundo donde los satélites, en el mundo priman el orden de las telecomunicaciones, sí, es raro pensar que no puede haber algún indicio, una imagen, una comunicación, un punto de contacto tan extraño. Sí. Yo, por ejemplo, trato de remontarme a la historia. Muchos hemos escuchado el testimonio de los héroes de Malvinas, de los pilotos de aviones de Malvinas, que para evitar los radares, por ejemplo, los buques ingleses, lo que hacían es volar casi sobre el nivel del mar. Sí. Aviones de guerra, caza, combate, estamos hablando, ¿no? Que quizá son más maniobrables a ese tipo de altitudes. Ahora, un avión comercial, ¿será posible que haya, digo, será una hipótesis más, ¿no?, haber evadido la zona de radarización? ¿Se puede pensar en esto? ¿Se puede pensar en un mundo de tecnología que no haya ninguna pista, ningún punto de contacto? Yo lo que te puedo decir es que los radares tienen, vos que tomás la referencia de Malvinas, sí, o sea, los radares tienen unas envolventes radar, ¿no?, que cuanto más bajo vuele el avión, ¿no es cierto?, es indetectado, que es lo que vos apuntabas claramente. Pero no solamente, o sea, puede hacerse con una nave de caza, sino también con una nave de mayor porte. Tal el caso como cuando cruzaban los Hércules. Claro, pero acá estamos hablando de un Boeing 777, es un avión
es de los más grandes prácticamente que hay. Vos fijate antes que de lo último de Airbus, no hace mucho tiempo hubo, durante el verano, un avión de aerolíneas, ¿no? Claro, que pasó por la costa. Que pasó por la costa y volaba a muy baja altitud. Ahora, lo que debe considerarse que el consumo de combustible de ese avión a poca altitud es mucho mayor que el combustible que consume cuando vuela más alto. 10.000 pies. Claro, a 10.000 pies, que es normalmente la velocidad la altura de tránsito de las aeronaves comerciales. Entonces, eso también disminuye la distancia hasta donde puede llegar. Como verás, son tantas las variables y hay tan pocos indicios por dónde arrancar que es muy complejo. Lo más grave de todo esto es la información. La carencia de información. Por eso digo, decir la falta de información. Dije información porque digo, no sé si o falta o a veces también sobra, porque sobre la falta de información hay tantas hipótesis que empiezan a circular que también llaman la atención, ¿no? Eso puede desorientar en algún caso porque, por ejemplo, me imagino el actual del gobierno australiano en este momento, viene un poblador de una isla X y dice, sí, a mí me parece, como ha pasado esta semana, a mí me parece haber visto una nave que impactó. Bueno, eso lo que genera de entrada es una distribución del esfuerzo para tratar de verificar cada uno de estos datos que te van dando, porque uno no lo puede descartar. Ningún dato puede ser descartado, Nicolás. Es decir, sobre todo cuando hay vidas humanas, ¿no? Se ponderará el esfuerzo que se hará sobre ese dato en función de la confianza, ¿no?, que puede aportar aquella persona, ¿no?, o ese organismo que lo está dando. Pero donde está en juego la vida humana o la incertidumbre de los familiares, es preciso llegar que hay muchos que han declarado y ya no creemos nada, porque todo lo que se dice en realidad se refuta el otro día. Con la ilusión, digo, que ha generado en el mundo esta aparición de esta imagen de dos objetos, uno de 25 metros, 24 y otro de 5 metros, que reveló el gobierno australiano, donde también se han reapuntado otros satélites para poder confirmar la posición de esos objetos, poniéndose también del lado de un familiar debe ser realmente complicado, ¿no? Porque cualquier noticia genera una luz de esperanza. Hablemos un poco del fenómeno del Triángulo de las Bermudas, porque también es otra de las hipótesis esto de a los que desconocemos, ¿no? Supuestos espacios dentro del mar donde habría una cierta atracción magnética, ¿no?, que a ciertos dispositivos los haría desaparecer. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Podría pasar? Me encanta porque se ríe diciendo, no, este loco está preguntando algo que es mito. No, pero bueno. Está bien, es una pregunta interesante. Si me hablas de magnetismo, sí, la primera respuesta, indudablemente hay un campo magnético alrededor de la Tierra que se comporta distinto en distintos lugares. Ahora, de ahí a que haya alguna comprobación de que por un efecto electromagnético las cosas puedan desaparecer, yo todavía no vi ninguna prueba. Perfecto. Ya refutaste la teoría del Triángulo de las Bermudas. ¿Por acá también? Por ¿lo eso mismo? es licenciado en oceanografía. Perfecto. Ya, ¡pah! Me lo bajó como materia Triángulo de las Bermudas, ya va a ser ¡pah! Lo bajó así. No, es interesante para charlar, para muchas cosas, pero... Pero ¿por qué siempre se ha apuntado a esa zona, como también no se ha descartado como teoría que puede haber sido alguna cuestión electromagnética la que haya traído ese avión, lo haya abducido? Eso es lo que se dice, ¿no?, en la información. Por eso lo pregunto, porque yo sé que en casa mucha gente se está preguntando ¿por qué desaparece una aeronave tan alta envergadura, tan grande, con tantos sistemas tecnológicos de comunicación, con software que prácticamente hacen que el piloto vaya tomando una postura de gestión de dispositivos y no de control o puesta de mando, como si puede ser en aviones más rústicos como un Hércules, por ejemplo? Mirá, yo lo más cerca que puedo llegar a esa teoría es que yo podría entender que una perturbación electromagnética precisamente afecte al instrumental. No que haga desaparecer algo, pero sí que afecta al instrumental. Eso lo puedo entender. Ahora, eso no justifica por qué no se encuentra el avión. Simplemente te puedo decir, el instrumental empieza a confundir las cosas y entonces ya no sé bien para dónde está el norte. Entonces fui para otro lado. Eso sí lo puedo entender. Pero lo que estamos planteando ahora va más allá. Tendrías que, después de 12 días, encontrar algo. Y no se ha encontrado nada. Les agradezco a los dos, de verdad, por el tiempo y por la explicación de todo lo que se puede barajar por esta información. La verdad, muchas gracias. Ha sido un gusto compartir con vos, con tu audiencia, realmente, y tratar de aclarar un poquito todos estos grandes enigmas en la medida que podemos. Bueno, pero creo un que placer enorme. Y los vamos a volver a invitar cuando los necesitemos, obviamente. A tus órdenes. Un placer inmenso. Bueno, gracias.